¿No les ha pasado que en algún momento están atravesando por una situación en particular en la que no se lo quieren contar a nadie porque sienten que no los van a entender, que nadie más está pasando por eso y que es una situación que al final los afecta bastante, pero no encuentran como con quién compartirlo, ¿no? Y esto me ha pasado cientos de veces y luego en alguna conversación escuchaba que alguien estaba pasando por algo similar y entra como como un sentimiento bueno, no estoy solo en esto, alguien más ha pasado por lo mismo, alguien más se ha sentido de la misma forma y me puede entender, ¿no? Y luego conversando con mis amigas llegamos a un punto en que decíamos, ah, pero es que tú también has pasado por esto y tú puedes verlo también desde mi punto de vista, ¿no? Puedes conectar más con lo que me está pasando, porque soy fiel creyente de que cuando la carga es compartida pesa menos. Entonces, de ahí nace la idea de crear este espacio para sentirnos acompañados y para esas situaciones que se nos están haciendo muy complicadas de atravesar ahora mismo se vuelvan mucho más fáciles de llevar. Hola, mi nombre es Romaria Alcalá y bienvenidos a Estamos Juntos en Esto, un espacio que tenía mucho tiempo pensando y creando y que por fin ya es realidad, es una forma de poder conectar y como digo en mi perfil, de que nos una aquello que podamos compartir, de hacernos compañía por el proceso en el que sea que estamos atravesando. Y yo creo que actualmente por fin podemos decir y llamar a las cosas por su nombre. Durante mucho tiempo nos sentimos nerviosos, durante mucho tiempo sentíamos momentos en los que entrábamos en colapso y luego ahora mismo podemos entender que eso era un ataque de ansiedad, que eso era un ataque de pánico, que habían situaciones que nos ponían un poco más o que nos exponían un poco más a estos sentimientos y a estas emociones que otros, y que ahora mismo podamos identificarlo, podamos saber cómo reacciona eso en nuestro cuerpo, qué signos presentamos, porque hay gente que le da por vómitos, hay gente que de repente le da por darse atracones, hay gente que les da sí, por episodios de irritabilidad, y que al final podamos conocernos, ponerle nombre, entenderlo, nos hace muchísimo más fácil el proceso, ¿no? Y ahora mismo que empecé a estudiar psicología, creo que empecé a desglosar no solamente lo que en algún momento yo sentí, en algún punto en el que estuve atravesando por ansiedad, sino personas cercanas a mí que también han pasado por eso y entender cómo podemos acompañar de la mejor forma posible, ¿no? Entonces de ahí desglosé algunos puntos de las cosas que no deberíamos decirle a las personas con ansiedad, porque en algún punto me las dijeron y porque a lo mejor en algún punto yo también los dije y lo tomamos como muy sencillo en ese momento hasta que entiendes que al final no ayuda tanto como uno cree que ayuda, ¿no? Y una de las primeras cosas que puedo nombrar es la frase de no pienses en eso. Cuando tú estás en un proceso de ansiedad o en una situación que te genera mucho estrés, estás generando 10.000 episodios en tu cabeza de todos los posibles escenarios que pueden ocurrir. Y la mayoría, evidentemente, son malos, porque al final cuando estás allí tienes una lluvia de pensamientos intrusivos, ¿no? Y estás todo el rato pensando en todo lo que puede salir mal, en todo lo que te imaginas y lo que piensas que si está mal puede ir peor, y que te digan no pienses en eso, es que no hay una forma mágica en la que uno pueda detener esos pensamientos. O sea, tú no puedes llegar y decir, vale, pues ya no voy a pensar en eso y ya está. No, evidentemente, más bien te cuesta salir de ese círculo y estás todo el rato y puedes pasar días, semanas y meses, y si eso evidentemente se prolonga en el tiempo, llega un momento en el que puedas atravesar por un proceso de depresión, porque no es muy fácil salir de los pensamientos intrusivos y no es tan fácil salir de los pensamientos negativos, y mucho menos con la frase de no pienses en eso. No tenemos un botón mágico que diga no pienso más en eso. Entonces es una frase bastante fácil de decir, pero no fácil de hacer para la persona que pueda estar en una situación de estrés, por ejemplo, ¿no? Otra de las frases que a mí me chocaba demasiado era mientras más lo pienses, más se puede hacer realidad. Yo siento que ciertamente hay una parte de nosotros que puede crear la realidad, pero porque tú trabajas en ello, porque tú tienes un objetivo y te planteas metas y poco a poco vas haciendo cosas que te llevan a ese objetivo. Yo soy fiel creyente de eso, pero solamente con pensar las cosas no van a pasar, y que te digan que si mientras más lo pienses, más va a pasar eso, genera más ansiedad, porque al final tú estás todo el rato pensando lo que he dicho antes, un montón de escenarios negativos, y te da
pavor que esos escenarios se vuelvan realidad. Y si te dicen que mientras más lo pienses, pues es más probable que se vuelva realidad, la ansiedad aumenta más porque no sé cómo detenerlos y son pensamientos malos que al final, si eso se vuelve realidad porque lo estoy pensando más, pues ¿cómo me detengo? Entonces la ansiedad en vez de detenerse aumenta porque no me puedo detener a mí misma y si lo pienso, pues va a suceder. Entonces, ¿cómo hago para que no pase lo que está pasando en mi mente, que ya por sí me activa todas las alarmas y me activa todas las alertas, ¿no? Entonces, decir eso, por favor, llegó un punto en que no es necesario. No es necesario decir ese tipo de cosas porque en vez de ayudar, pues generan todo el efecto contrario. Otra de las frases que dicen es, otra persona pasó por lo mismo y no se sintió así o no es tan grave como parece. Es una forma que creo yo de minimizar lo que tú estás sintiendo y aparte las comparaciones nunca son buenas. Entonces, si ya de por sí estás pasando por un proceso complicado mentalmente y luego hacen una comparación con una persona, te sientes culpable porque dices, si esa persona lo llevó bien, ¿por qué yo no? Entonces se despiertan las inseguridades, empiezas a pensar, bueno, no soy capaz ni siquiera de tener mis propios pensamientos, ciertamente es verdad, hay otras personas pasando por cosas peores, ¿cómo me voy a sentir así por esto? Entonces se hace una bola de pensamientos, culpa, sentimientos de incapacidad, de no puedo con esto y aparte estoy sintiendo esto por algo que realmente no tiene sentido. En la vida pasan muchas cosas y aunque a ti no te afecte, aunque a ti no te parezca importante, aunque a ti no te parezca trascendental, que también es válido, a lo mejor a mí sí. Pero entender que cada persona asume lo que le pasa por su historia interna, por lo que en algún momento ha llegado en su vida, por lo que en algún momento ha pasado, y no es menos valioso o no es menos importante porque a lo mejor tú lo ves diferente o porque a lo mejor por suerte tú no lo verías así o no te afectaría de esa manera. Entonces es un poco el proceso de ser un empático y de ponerte más en el lugar de la otra persona y de hacer más compañía en lugar de llegar a ese punto de comparación porque ya de por sí la persona está atravesando por un momento complicado como para sumarle inseguridades y miedos, ¿no? El otro punto también es el tema de solo relájate. No puedo solo relajarme. No existe, así como no puedo parar los pensamientos negativos, no me puedo relajar y ya. Yo creo que al final es importante encontrar un punto en el que tú puedas acompañar a esa persona y si de repente en vez de decirle solo relájate, pues acompáñala a dar un paseo, pues quédate un rato con ella mientras esa persona se desahoga porque a lo mejor lo que quiere es hablar o inventa un plan de dibujar o de hacer algún tipo de manualidades en algún espacio al aire libre, que es así, es una forma en la que la persona se puede relajar, se puede desconectar y es una forma en la que le das su espacio, pero que al mismo tiempo la persona puede conectar con otras cosas, puede conectar con sentimientos, con sensaciones, con emociones que la puedan alejar un poco de ese círculo de pensamientos negativos y conectar con ese presente y no con esa, bueno, porque al final la ansiedad es exceso de futuro, entonces conectar con el presente y no con esa ansiedad por lo que ella piensa que va a pasar, que al final no va a poder controlar tampoco, ¿no? El hecho de tienes que ser fuerte. No siempre se tiene que ser fuerte, no siempre se puede ser fuerte. Yo creo que, o bueno, siempre me gusta ver como que todos somos una casa y que en nuestra casa hay un cuarto que es oscuro, que es nuestro cuarto de inseguridades, de miedo, de las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Y ese cuarto no se lo enseñamos a todo el mundo, evidentemente, como cuando alguien va para tu casa, pero cuando al final hay alguien que puede ver lo que está allí, la idea es que esa persona pueda empatizar con lo que estás sintiendo y que tú también puedas trabajar en ese proceso de aceptar que eso forma parte de ti, pero que no eres más fuerte o menos fuerte porque te estés sintiendo como te estés sintiendo. Entonces, esa imposición de es que tienes que ser fuerte, pero es que en este momento no puedo. O simplemente no quiero porque estoy atravesando un momento en el que yo necesito sentirme a lo mejor vulnerable o en el que me siento, no es que necesito, sino me siento vulnerable y no puedo ser fuerte. Entonces no es una imposición sentirte como no te estás sintiendo en ese momento. O sea, permítele a esa persona que sea lo que sea en ese momento, que se sienta como se quiera sentir y que su forma de drenar esa ansiedad es siendo vulnerable, es llorar, es desahogarse, pues que se lo permite hacer porque a lo mejor esa persona no está en ese momento en su capacidad de ser la más fuerte. Y no quiere decir que no lo sea o que no lo va a hacer en otro momento, pero en esa circunstancia en particular no es necesario que lo sea. No necesitamos estar 100%
todo el tiempo de energía, ni de fortaleza, ni de valentía. Hay veces en los que podemos estar un 50 en una cosa, un 20 en otra, un 30 en otra, y que esa persona que está en tu entorno te acompañe, te apoye y te complemente a lo mejor a llegar a ese 100% que en ese momento a lo mejor tú no puedes dar. Y creo que parte de lo que uno necesita en esos momentos, o bueno, lo que yo he necesitado en esos momentos, que creo que es básico y que a lo mejor podríamos generalizar un poco, es esa sensación de sentirte acompañado, ¿no? Que puedas hablar con alguien sin sentir que te juzga, sin sentir que te critica, sin sentir que le reste importancia a lo que estás sintiendo, sino que con todo lo contrario puedas ser y estar sin disimular, sin pretender o sea, cambiar en ese momento como te estás sintiendo, o sin pretender modificar lo que tú estás pensando, porque no tienen el poder de hacerlo. Al final eso es un trabajo interno que la persona tiene que hacer, que tenemos que hacer todos en algún momento y que tenemos que ir superando poco a poco, pero que sean capaces de acompañarte desde la empatía, desde escucharte y desde esa receptividad de esa escucha activa, de decir, vale, estoy aquí para ti, ¿qué necesitas? Porque a veces también no cometemos el error de no preguntar, y a lo mejor esa persona, nosotros creemos que quiere desahogarse, y a lo mejor esa persona simplemente quiere llorar, y que tú la acompañes en silencio, y también es válido. Entonces, poder escuchar a la otra persona, qué necesita, qué quiere, de qué forma te puedo ayudar, es una bonita forma de acompañarnos en este proceso o en esta circunstancia o en lo que sea que estemos viviendo, para atravesarla y para poder encontrar luz dentro de la oscuridad que uno vive en un momento de ansiedad o en un momento de depresión. Entonces, no sé de qué manera ustedes han sentido que han apoyado a una persona que haya pasado por ansiedad, o de qué manera sienten ustedes que lo han apoyado y que ha sido clave para ustedes poder superar ese momento, ¿no? Si quieren, déjenmelo aquí en los comentarios y síganme igualmente por las redes sociales. Estamos juntos en esto. Yo creo que ha sido un primer capítulo para conectar, para sentirnos acompañados y para abrir esa ventana a todo lo que podamos compartir para atravesar este momento o el que sea que estemos pasando y sentirnos mejor. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.